hemos hecho una división muy al uso. He seguido el magnífico manual de Carlos, que es ver las circunstancias, el contexto histórico en el que surge la carta y después la estrategia, la respuesta de la carta. Y eso lo va a hacer Carlos, ¿de acuerdo? Es una presentación bastante al uso, no es específico de un tema nuevo. Venga, pues yo voy a empezar con el tema de la autoría y la pseudoepigrafía. Bueno, antes de afrontar la respuesta, quiero hacer una pequeña reflexión sobre la pregunta. Cuando nosotros nos preguntamos si la segunda Tesalonicense es escrita por Pablo, él es su autor, en el fondo proyectamos nuestra idea actual, moderna, contemporánea de autoría a los textos antiguos. Hoy cada vez se estudia más la necesidad de tener una visión más amplia, más comunitaria y colaborativa de la escritura de las cartas. Si la segunda Tesalonicense procede del tiempo de Pablo, pues en ella participaron Pablo, Silvano, Timoteo, algún asistente en preparar el material, el secretario, normalmente eran esclavos, la comunidad financiando, escuchando y dando un contexto en el que se dialoga la carta, el portador, el lector, y todos ellos actúan en este amplio proceso que es, pues eso, preparar, discutir, bosquejar, dictar, escribirla a través de abreviaturas y a veces eso llevaba a que hubiera creatividad también del secretario, revisarla, llevarla, leerla e interpretarla. Os he puesto ahí el librito de la Cándida Moss, que es como ahora muy famoso, lo está leyendo mucha gente, para tener esta visión de que, ¿qué es ser autor de una carta? Bueno, pues era un escrito comunitario al servicio de una comunidad. Y en ese sentido, si respondemos que la carta no es de Pablo, sino que es de una o segunda generación posterior, o si es de Pablo, pero de herencia paulina, si es pseudoepigráfica, ¿cómo entender la pseudoepigrafía? Pues también esto hoy está muy en discusión. El libro de Bart Ehrman, Forgery and Counterforgery, que ha sido como un antes y un después en esta discusión, pues ha querido evitar esas lecturas poco piadosas de la pseudoepigrafía, como si la pseudoepigrafía religiosa pues fuera algo pues sin ningún tipo de falsedad, ¿no? Y Herman ha mostrado que, o ha querido mostrar que los textos pseudoepigráficos en la época, también los judíos y los después de tradición cristiana serían leídos como falsificación. Eh, Esta obra ha tenido muchas críticas y me parece que tiene más razón Hindi Nachman, que es una profesora estupenda de Oxford, que a mí me gusta mucho en este tema, que ella ve la pseudoepigrafía no tanto en la cuestión de la verdad, si es verdad o no, sino en la cuestión de la práctica de lectura interpretativa de unas personas que habían estudiado paideia griega, donde era muy importante la imitación de sus maestros, y que interpretaban la tradición y querían que la enseñanza de sus maestros, de las personas relevantes para ellos, siguiera viva y se actualizara en generaciones sucesivas. ¿Vale? Esa idea me parece mejor. Bueno, esta es la idea que trato de evitar, ¿no? Pensar a un Pablo solitario escribiendo las cartas. Y tendríamos que tener una visión mucho más comunitaria. Y en cuanto a la pseudoepigrafía, me parece que esta definición de pseudoepigrafía es muy acertada. La noción de un discurso ligado a un fundador, una práctica de atribuir textos a una figura ideal o idealizada, no solo para autorizar los textos, que sería lo que dice Herman, sino también para restaurar las enseñanzas auténticas de la figura. Visto en estos términos, la atribución seudónima es un recurso literario que se compromete con la tradición, la elabora y la reinterpreta. Bueno, pues esto es una cosita muy breve para empezar, pero me pregunto si la segunda tesalonicense es pseudoepigrafía o no. Yo creo que sí, ¿vale? Esa es mi hipótesis y antes de dar las razones, os pongo aquí esta estadística, este Cenges, que es un doctorando de Bruce Longenecker, que ha hecho una encuesta entre profesores, sobre todo anglosajones, ¿vale? Y yo creo, dice que le han respondido 153, nos han nombrado, ¿no? Después de Estados Unidos,
Inglaterra y Canadá, España es la que más gente hemos respondido, gracias a Carlos que nos lo envió a varios, ¿no? Y él mismo dice que si lo hubieran respondido más alemanes, quizá esto cambiaría, porque en Centro Europa hay otra visión, ¿no? Los anglosajones son más proclives a decir que la segunda tesalonicense es de la época de Pablo, los centroeuropeos lo contrario, ¿vale? El mejor comentario, en mi opinión, el de Tobias Niklas, me parece tumbativo en favor de la pseudoepigrafía de la carta. Bueno, y como ven, de las cartas disputadas o la antilegómena, la más disputada, o sea, en la que hay más gente que dice que segunda tesalonicense de la época de Pablo, o sea, es la segunda tesalonicense, como ven, si comparamos la estadística. O sea, que es una cuestión bastante discutida. De todas maneras, yo os doy las razones. La primera razón, que es muy clásica, es que el autor de la segunda o autores de la segunda tesalonicense imitan el modelo literario de la primera tesalonicense, pero divergen en el contenido, sobre todo en la oración escatológica. Huelga contar que el prescriptum es igual, hay una anómala según acción de gracia en las dos cartas, las dos secciones principales, las dos cartas acaban con dos oraciones en optativo, que sabéis que es muy raro en Pablo. Hay muchas razones para decir no solo que es el mismo vocabulario, lo que sería lógico para un mismo autor, sino que el autor de la segunda tesalonicense ha tomado la primera tesalonicense como modelo, la estructura es muy parecida para escribir la suya. Ha copiado, ¿no? la carta, o al menos el esquema. Sin embargo, esto daría mucho más de sí, pero sigo que no me quiero alargar. Sin embargo, la orientación escatológica es diversa. Si la primera tesalonicense subraya el ya, la certeza de la inminente venida del Señor, el Señor llega como un ladrón, por sorpresa, y Pablo, Silvano y Timoteo en un nosotros dicen que ellos van a vivir la parusía. En cambio, en la segunda tesalonicense se describe el calendario del fin y se cuenta lo que va a pasar antes, se desplaza, no va a ser tan pronto, cuidado, os estáis pasando de frenada. Además, hay otros elementos diversos también interesantes. En la, en la segunda tesalonicense se insiste en el castigo de los enemigos, en la justicia retributiva, en el justo juicio de Dios, a diferencia del énfasis de Pablo en la justificación del impío. Aunque es verdad que Pablo también habla del juicio por las obras, ¿no? En Romanos 2 o precisamente en Primera Tesalonicenses 2. O sea, es un argumento opinable, pero hay un ligero distinción de énfasis. Y otro elemento que a mí me parece también muy relevante es que hay muchos elementos escatológicos nuevos el anomos, el catejo, la gran apostasía, el misterio de la iniquidad, etcétera. Bueno, la segunda prueba, que la he un poco pergeñado de la teoría de la memoria social, me parece también que confluye con lo anterior. La primera tesalonicense tenemos noticias frescas sobre la relación del equipo con la iglesia, idas y venidas de Timoteo, las ansias de Pablo por volver a verlo, la comunicación es directa, afectiva. En cambio, en la segunda tesalonicense no hay noticias de viajes pasados o previstos, no hay nombres nuevos, no hay expresiones afectivas de deseo del encuentro o enfados de Pablo contra los adversarios. La comunicación es más formal y está más basada en la tradición. Si en la primera tesalonicense las experiencias son más cercanas en el tiempo, en la segunda ya comienza a crearse una memoria colectiva y una perspectiva unificadora. Y hay un énfasis grande en la autoridad de Pablo. Pablo ya manda más que exhorta. Lo de la memoria fundante me lo salto que no me da tiempo. Eh, Redalier tiene también un comentario muy bonito, muy bien hecho en francés, y él dice que para convencer a los demás, segunda tesalonicense recurre más a la autoridad que a la argumentación para motivar la necesidad de ganarse su pan trabajando, el recuerdo del comportamiento de los apóstoles se convierte en ejemplo prescriptivo y no tanto en donde sí para la comunidad, ¿no? Se recupera el elemento este del Pablo que trabaja día y noche o que el nosotros que trabaja día y noche, pero no tanto para decirle que para reivindicarse, sino para presentar un ejemplo tradicional ya. Bueno, tercera prueba, también para mí muy clara, ¿no?
bueno, clara, bueno, para mí bastante convincente. La circulación y conflicto de carta. En Segunda Tesalonicense, esta cartita más bien pequeñita, hay muchísimas noticias sobre las cartas. El 2.2, que es como la proposición de la carta, no os dejéis alterar fácilmente en vuestro criterio, no os alarméis por alguna manifestación del espíritu, por alguna palabra o alguna carta presentada como nuestra, ¿no? Die Epistoles Host Digimon. Hay un artículo de la Eva Mary Becker muy bueno sobre esta expresión que lo explica bien. Aquí parece que el autor está hablando de una carta atribuida a Pablo y que él rechaza. ¿Cuál es esta carta atribuida? Bueno, hay una autora alemana, Krusemann, que dice que es precisamente la primera tesalonicense, pero eso creo que crea un lío que no me parece que sea cierto, ¿vale? En cualquier caso, ya hay disputas entre cartas. En Segunda Tesalonicenses 2.15, conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros por palabra o por carta. Ojo, siempre esto de la palabra y la carta, la tradición oral y la tradición escrita ya, ¿no? Que se referiría, en mi opinión, a la Primera Tesalonicense. 3.14, que habla de la Segunda Tesalonicense, esta carta que sí es válida. Y 3.17, el saludo va de mi mano, Pablo. Esta es la contraseña en toda carta, en pase epistolé. Así escribo. O sea, que ya hay una conciencia de que hay un corpus incipiente de cartas paulinas. Si la segunda tesalonicense es de Pablo, debió ser muy pronto, porque aparece Silvano y Silvano se separó del equipo. ¿Cómo es posible que tan pronto, si creemos que la primera tesalonicense es la primera carta, cómo es posible que tan pronto ya hubiera en toda carta? Además, no es verdad que él escriba en toda carta esta contraseña. En 1 Corintios y en Gálatas aparece, pero no es signo que acredita la carta, sino es signo de afecto. ¿Vale? Bueno, hay otras pruebas, la cristología, el estilo, pero me lo salto esto, ¿vale? Y el segundo elemento es la circunstancia de la segunda tesalonicense, o sea, la situación a la que esta carta pseudoepigráfica reacciona. Esto no es fácil porque, claro, si la carta es pseudoepigráfica, la situación también puede ser ficticia. Es al menos un caveat que hay que poner, pero creo que se pueden decir cosas. Bueno, primero la datación. Ahí pongo después del 70 y antes del 135, que es como decir, bueno, yo la situaría en los últimos decenios del siglo I, ¿vale? El problema del retraso de la parusía, que aparece muy clara en la carta y es un tema de segunda o tercera generación. La preocupación porque algunos creyentes apartan a los otros de la recta tradición, es algo que aparece en las pastorales, en Judas, en segunda de Pedro, ¿no? O sea, vemos como el ambiente. La recepción de Daniel 7:12 y el motivo del hombre impío o el anticristo que surge, o al menos aparece en los escritos del movimiento de Jesús a partir de la guerra, por eso digo después del 70, ahí os pongo los textos, pero no más allá del 150, porque aparece en el Apostolicón de Marción y quizá es conocido por Policarpo, entonces sería antes del 135, ¿vale? Esa es la datación, que es como todo muy... pues, pero bueno. Los destinatarios, la visión de conjunto. Bueno, pues creo que no es una carta estilo Efesio, sino es una carta con una audiencia más bien concreta. Dice ahí, oímos que algunos viven desordenadamente. Ese oímos quizás delata un enganche con la realidad. La propia imitación del modelo de la primera tesalonicense implica que los lectores conocían la primera tesalonicense, porque por eso se imita. Esto apunta quizá a las eclesías y de Macedonia, aunque pudieron ser también de Acaya o de Asia, porque las cartas paulinas circularon pronto. Los destinatarios valoraban el legado del apóstol, conocían las escrituras de Israel y tradiciones apocalípticas judías. Se dice mucho que la segunda tesalonicense es más judía que la primera tesalonicense. Yo creo que esto es, por ejemplo, un hallazgo del el Paul Within Judaism. Yo creo que no, que estamos todos todavía en escritos intrajudíos, ¿vale? Así que ese argumento me parece que aquí huelga. Bueno, y otro elemento fundamental es que viven tribulaciones y persecuciones. ¿Eso qué es? Bueno, pues no creo que haya que hablar tanto de persecuciones del imperio, que es algo anacrónico y posterior, sino, bueno, a una clase de ostracismo social por conflictos en las familias, con los vecinos, con las autoridades locales, probablemente debido a que los nuevos creyentes dejaban de dar culto a sus divinidades ancestrales
y adoptaban comportamientos que tensionaban las relaciones familiares, laborales y cívicas. Esto y nada es decir lo mismo, pero bueno, más o menos ubico. Ahora, al autor o autores de la carta le interesan más problemas intracomunitarios. El 2.2, que es el versículo clave, dice que hay agitación y pánico comunitario, porque algunos creyentes, en mi opinión quizás minoritarios, pero que están influyendo mucho, con pretensiones proféticas, esa palabra o espíritu, decían que el día del Señor ya había llegado. Eso es típico de un contexto en el que el retraso de la parusía pudo hacer creer que algunos ya pensaban que había llegado. Ahora Carlos quizá hablará de Efesios y Colosenses en este sentido. Y el agravamiento de las tensiones con los de fuera, estas persecuciones o tribulaciones, quizás fueron interpretadas también como las tribulaciones escatológicas de la edad mesiánica que habían sido profetizadas. Entonces ya había llegado. Estábamos en el último año, diríamos. Y además otro elemento concreto es que algunos viven desordenadamente, sin trabajar. Esto tradicionalmente, y yo aquí me adhiero a la postura tradicional, probablemente era una consecuencia de las creencias escatológicas, puesto que ya no hace falta trabajar ni hace falta negociar, sino vamos a vivir con lo que tenemos y ya. Otros han dado otra respuesta. La más interesante, la de Holland, es que algunos, desligando el tema escatológico, algunos se creían dotados espiritualmente y reivindicaban que debían ser mantenidos por la comunidad para ejercer sus servicios comunitarios, como pasa, ¿no?, en la Didache o en otros textos de la época. La consecuencia es que se producen discordias comunitarias, algunos piensan de una manera y otros otra, y hay discusiones, y quizás hay para el autor un peligro de perdición, porque la comunidad se va a pique en su forma de vivir y creer. Niklas incluso llega a decir que pudo darse un pánico al considerar que las tribulaciones eran indicios de que eran condenados. Si estaban siendo perseguidos es porque habían sido ya condenados. El día del Señor había llegado y ellos estaban entre los condenados. Por eso la carta consuela, ¿no? Bueno, y termino ya. Nada, resultado muy sencillito, lo que ya sabéis todos, pero bueno, por resumir. La carta escrita a final del siglo I para comunidades de ámbito paulino, quizás Macedonia o Asia Menor. El propósito concreto es apaciguar y cohesionar una comunidad o varias de ellas que viven confusiones sobre escatología y reconducir a los que actuaban desordenadamente. Y la carta es testimonio de ciertas eclesías y de gentiles que asumían como memoria fundante la tradición judía, las escrituras y la apocalíptica judía, la fe en el Jesús Mesías y el legado de Pablo. Y la segunda tesalonicense revela un ejercicio concreto de recepción, actualización e interpretación de estas tradiciones. Bueno, pues después podemos hablar mucho más. Dejo de compartir y le dejo la palabra a Carlos. Gracias, Álvaro, por esta presentación de las circunstancias de composición, de la situación de la carta. Yo me sumo a ellas. Hay cuestiones muy interesantes que tú has planteado y que darían, obviamente, para mucho diálogo y que quizás luego se pueden plantear. Parto entonces de estas conclusiones a las que tú llegas sobre la carta pseudoepigráfica, asumo también esas circunstancias de composición y que las razones fundamentales y que sitúan estas circunstancias son el retraso de la parusía y otros problemas asociados. La relación de estos dos aspectos es la que lleva a mayor pluralidad en las interpretaciones de la estrategia. Si son dos temas independientes, si el uno depende del otro, cómo están relacionados. Señalo algunas características de la estrategia sin detenerme en ninguna de ellas para en un segundo momento relacionar estas características con el título de esta sesión que tiene interés y probablemente quizás novedad, que es la relación de esta carta con la recepción paulina en la segunda generación y quizás también en la tercera. Entonces, respecto a las características de la estrategia, parece entonces que la carta, la segunda a los tesalonicenses, quiere corregir malinterpretaciones de la primera carta. No quiere corregir a Pablo, probablemente, aunque aquí quizás pues podríamos introducir alguna cuestión, sino
malinterpretaciones erróneas. Apate repite en varias ocasiones, exapatao, plane. Es decir, es una cuestión de interpretar algo que se considera erróneo y que tiene que ver con el tiempo de la parusía, mm, tal como la concebía la primera carta a los tesalonicenses. Entonces, es un desplazamiento de foco, como ha dicho Álvaro, desde la inminencia de la parusía en la primera carta hacia lo que debe pasar antes de esta parusía. Este tiempo de transición está descrito como una compleja sucesión de acontecimientos que no son claros, no son fáciles de interpretar, ambiguos, pero que no obstante los interpretemos como los interpretemos, subrayan un tiempo presente dilatado y tenso. El hombre impío no ha llegado todavía, aunque ya se deja notar, dice Edener Geitai, ya está actuando, porque algo le retiene. Tocatejon, Jocatejon, ese juego que ha dado lugar a tantísimas interpretaciones y que es uno de esos ejercicios en los que la imaginación, bueno, pues también se ha dejado llevar, pero en la que hay interpretaciones de mucho valor, desde interpretar el catejón como el Imperio Romano, interpretarlo como la Iglesia, a una interpretación muy antigua que yo creo que ha pasado desapercibida y me parece muy interesante, que es interpretar el catejón como la cerrazón del pueblo judío. Hasta que no se conviertan todos los judíos, no puede ocurrir el final. Y esta conexión con la Carta a los Romanos me parece muy sugerente. Bueno, pues esto ha quedado ahí, no tiene mucha vigencia. Un tal Erik Petersen lo dijo en los años 20 del siglo pasado. Entonces, los autores de la segunda carta a los tesalonicenses ponen el foco en el tiempo presente, sin ignorar ni las dificultades de este tiempo presente, ni tampoco ese horizonte final, el eschatón de la primera. Subrayan tres actitudes, parece, en esta carta para este tiempo de transición: la fidelidad a la llamada inicial, la fidelidad a las tradiciones recibidas, la insistencia en las cartas, en la palabra recibida, y un empeño en el que los autores ponen mucho énfasis en extender la palabra del Señor y en trabajar sosegadamente y no desordenadamente. Esta oposición entre exegias a tactos, sosegadamente y no desordenadamente, creo que rige el argumento de esta segunda parte, que tiene que ver con el modo de estar en el mundo en el tiempo de transición. Todo entonces, según estos autores, todo lo que ocurre está en el plan de Dios y el creyente debe continuar la misión. Es un impulso al anuncio de la palabra. En este contexto, por lo tanto, del retraso de la parusía del tiempo presente es fundamental el trabajo digno y sosegado, como digo, para ganarse el pan por una parte, pero también para anunciar el Evangelio. Habla de las obras buenas, en 3:13, calopolleo. Evitaron a los hombres extraños y malignos. Para ello propone un modo de estar, un modo de mantener el tiempo presente, pues con reconocimiento, con un cierto reconocimiento. La segunda carta entonces orienta al creyente desde la tensión de la utopía por la inminente parusía, que es la primera carta a los tesalonicenses, hacia la organización de la casa y de la ciudad, hacia el orden social y justo. Es como si, propongo, si quisiera poner la base para crear la casa de Dios, la ciudad de Dios, terminologías que se van abriendo, que aparecen en las pastorales y después en Agustín, ¿m? Como si fuese la propuesta, la base de un cristianismo posible. Y uso esta expresión porque es el título de un libro de nuestro amigo ya recientemente eh, fallecido Romano Pena, que tituló así uno de sus libros, Cristianismo Posible, y bueno, pues murió hace unos pocos años y lo recordamos también en este contexto. Entonces, ese desplazamiento, desde la utopía de la inminente parusía
al cristianismo posible. La segunda parte quiero relacionarla con la conexión con la recepción paulina. ¿Qué lugar tiene esta carta en este momento, no solo de la pseudoepigrafía, sino de la recepción de Pablo tras su muerte? Todos somos muy conscientes y recordamos que Pablo durante su vida ya fue muy polémico y generó dificultades que tuvieron que provocar varios encuentros para resolverlo, la Asamblea de Jerusalén, el conflicto de Antioquía. Pablo ya fue conflictivo en vida, no dejó de serlo tras su muerte, aunque de un modo diverso. La memoria y el legado de Pablo siguió influyendo enormemente durante la generación segunda, la posterior, y probablemente también la tercera y la cuarta, hasta el punto de que podríamos llamarlo un verdadero catalizador del naciente cristianismo en el siglo segundo y en cualquier caso en la segunda generación, posterior al año 70. Hay algunas tradiciones del Nuevo Testamento que parecen recoger tensiones contra o con algunas ideas de origen paulino. Es el caso del Evangelio de Mateo, el caso de la Carta a Santiago. No digo que polemicen contra Pablo, sino que quizás polemizan con la recepción de algunas ideas paulinas. Esta lectura me parece más posible y más posibilitadora que la tradicional que se presentaba a Mateo frente a Pablo. Bueno, yo creo que hay una lectura de ideas paulinas contra las que estos autores pueden polemizar. Sin embargo, hay otros desarrollos, además de estos polémicos, que son los que representan la pseudoepigrafía. Discípulos de Pablo que desarrollan su pensamiento de modos menos polémicos que los que había desarrollado Pablo y menos radicales, quizás. En esta línea están Colosenses, Efesios, las cartas pastorales y probablemente aquí tendríamos que situar como su contexto natural la segunda carta a los tesalonicenses. En este momento que hemos dicho, final de la segunda generación, y para aclarar algunos aspectos sobre la inminente parusía. Lo que tenía sentido en los años 50 ya no lo tiene 30 o 40 años después. Y es necesario que la memoria de Pablo actualice ese pensamiento. Las cartas deuteropaulinas, en general, Colosenses, Efesios y pastorales, en coherencia con la propuesta lucana, habían adoptado, parece, una concepción del tiempo abierto. Ya habían prescindido en gran medida de la escatología inminente, el tiempo abierto y un modo de estar en el mundo posible, con horizonte y posibilidades de diálogo, de entendimiento. Algunas, como ha mencionado efectivamente Álvaro antes, hasta parecen incorporar algunos rasgos de la escatología realizada, ¿no? Dice el autor de la carta a los Colosenses: si habéis resucitado con Cristo en 3:1, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Mm, Bueno, parecía entonces que a finales del siglo I era necesario una carta pseudoepigráfica en nombre de Pablo que suavizara o incluso corrigiera lecturas literalistas en el sentido de exageradas o descontextualizadas de la primera carta a los tesalonicenses, y que lo corrigieran porque el tiempo había pasado y las circunstancias eran otras. Entonces, por eso parece entonces que la segunda carta planea este tiempo enigmático, un tiempo de transición incierto, limitado, pero abierto. ¿eh? Hay algo que retiene la llegada del impío y su aniquilamiento por parte del Señor. En ese tiempo de transición estamos, en el que todavía no se han dado los acontecimientos finales. Para esto, para presentar este tiempo de transición, el autor o los autores de la segunda carta a los tesalonicenses utilizan elementos comunes de la apocalíptica como los que encontramos en el Apocalipsis. Por ejemplo, el capítulo 20, ese relato sobre la bestia ya vencida, pero no del todo aniquilada porque todavía tiene capacidad de hacer daño, pero llegará un momento en el que deje de tenerlo.
Esta organización del tiempo parece común a la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Mm? Además, en esta carta se insiste mucho en esta necesidad de trabajar ordenadamente mientras se sucede el tiempo de transición. Una vida cotidiana con sosiego, pacífica, es necesario para que el anuncio del Evangelio del Mesías se extienda. Si colocáramos esta carta en este momento de la corriente pospaulina, en este conjunto de cartas deuteropaulinas que hablan del desarrollo de la memoria de Pablo para adaptarla a los nuevos tiempos que han cambiado respecto al tiempo de Pablo, mm, podríamos plantear la hipótesis de la ciudad de Éfeso, y lo planteo como una hipótesis inicial de trabajo, fundamentalmente porque es la ciudad en la que podemos conectar de algún modo bastantes tradiciones del naciente cristianismo. La tradición juánica, al menos las cartas juánicas, el Apocalipsis, las cartas pastorales, algunas incluso de Ignacio, la carta a los Efesios, por ejemplo, los trabajos clásicos ya de Trevilco y algunos más recientes, de Michael Telve y compañía. Hablan de Éfeso como un lugar en el que pudieron confluir, y hay datos para sostenerlo, buena parte de todas estas tradiciones, la deuteropaulina y otras que plantean posturas muy diversas a las deuteropaulinas. Y esta es la hipótesis que planteo. Si las comparamos, las cartas deuteropaulinas, especialmente las pastorales, con el Apocalipsis, llama la atención, salta a la vista rápidamente mm, tensiones en lo referente al modo de vivir en el imperio. Porque mientras las deuteropaulinas y las pastorales revelan una acogida con pocos matices de modelos hegemónicos como el patriarcado e incluso mm, plantean una relación positiva con las autoridades de la polis. Por otra parte, el Apocalipsis se resiste ante cualquier connivencia con el imperio, mientras eh, pues el autor y los destinatarios de este trabajo apocalíptico aguardan la irrupción del Cordero en un contexto muy hostil. O sea, son dos posturas muy chocantes que incluso pudieron coincidir en una misma ciudad, un territorio geográfico. Bueno, esta tensión era además compartida por otras tradiciones. Las cartas juánicas se alinean más con el Apocalipsis en esta tensión que con las cartas pastorales. Mm, Bueno, o sea, aquí la tensión parece clara. Entonces, pues rizo el rizo de la hipótesis para terminar. En este contexto efesino, si situamos a la segunda carta a los tesalonicenses con estas características que hemos planteado, parecería una carta con una propuesta de consenso. Es decir, mientras asume, por una parte, una imaginería e ideas apocalípticas que aparecen en el capítulo 2, a la vez también asume una concepción del mundo y del tiempo presente en tensión, amenazado por la impiedad y por esos poderes destructivos. O sea, hay una conexión clara con la postura del Apocalipsis, pero apuesta mientras tanto e insiste, esta es la segunda parte, por una vida ordenada, pacífica, que Ujú. invita a modos de vida no polémicos. Invita a convivir pacíficamente, a no dar mal ejemplo, a extender la palabra del Señor, a vivir ordenadamente. ¿Mm? Esta propuesta entonces podría valer para contextos diversos, más o menos hostiles, y parecería una postura moderada, una postura intermedia de consenso, ¿no?, frente a corrientes divergentes como la del Apocalipsis o como la de las cartas pastorales, ¿m? Bueno, revelan una gran tensión en corrientes dentro del naciente cristianismo. ¿M?
En esta hipótesis, que como digo es bueno, pues una propuesta absolutamente inicial, la segunda carta a los tesalonicenses heredaría esa postura petrina en el sentido de ser una carta de consenso, ¿no? Que quiere aunar divergencias en aspectos polémicos y complejos dentro de la segunda generación con con estos modos posibles que incluyen características de otras tradiciones. Bueno, por otra parte, esta es una característica que se impuso en el naciente cristianismo, la del ser, intentar aglutinar posturas o tendencias divergentes en modelos más moderados. Bueno, pues hasta aquí la hipótesis. Como veis, he recogido no ninguna novedad, pero unos cuantos retazos que he querido situar en esta trayectoria de la recepción paulina. Nada más. Bueno, pues estupendo. Muchas gracias, Carlón. Las cosas que dices siempre son muy interesantes. Bueno, pues ahora lo que os propongo es que primero, si tenéis algún tipo de aportación para enriquecer este diálogo que hemos establecido y cuando participéis, digáis quiénes sois, dónde estáis trabajando y a qué os estáis dedicando de estudios paulinos. Así poco a poco nos vamos conociendo, ¿vale? Al hilo de la segunda tesalonicense, a ver si sale de aquí también algo de consenso, como dice Carlos. Bueno, pues una idea que quizás apoya lo que tú dices, Carlos. Yo no estoy muy seguro, pero una de las cosas que apoya es que la carta a las siete iglesias del Apocalipsis, hoy muchos proponen que es como una especie de réplica a la primera colección de cartas de las siete iglesias de Pablo, que si las contamos serían, entonces ahí habría ya el elemento de tensión, ¿no? Sí, ahí confluiría con tu propuesta. Bueno, que participe el que quiera. Venga, que aquí hay mucha sabiduría. Bueno, hago yo una pregunta para empezar a calentar el juego. Eh, yo diría, Carlos, que quizá eh, no habría que ver de manera más o sea, esta carta de manera más coyuntural y más situada, eh, es verdad que puede ser testimonio de algo más grande, pero en tu propuesta, hacerla, bueno, la primera de Pedro sí parece más donde se confluyen muchas tradiciones, pero ¿qué Petrino hay en Segunda Tesalonicenses? No sé, me parece que es una carta muy situacional, ¿no? Eh, ¿Qué encontramos en Segunda Tesalonicense de otras cartas? Algo de Romano, algo quizá de Filipenses o de Primera Corintios, pero no sé, me parece como mucho, ¿no? Sí, sí. Cuando digo lo de tradición petrina o propuesta petrina, no me refiero al modo como solemos interpretar la tradición petrina, como si apelar a la memoria del apóstol Pedro, al modo como hace, por ejemplo, la primera de Pedro, sino a esa estrategia petrina representada en los sinópticos y representada en las tradiciones de consenso. Esa figura que fue capaz de aglutinar a otras más divergentes como la Paulina o la Jacobina, por poner dos de la primera generación, donde Pedro se sitúa un poquito más en medio, a esa estrategia petrina de aunar posturas divergentes, no a que efectivamente los autores de esta carta apelen a la memoria de Pedro, ¿no? Apelan curiosamente a la memoria de Pablo.
Y yo creo que esto es además muy interesante porque, claro, Pablo fue enormemente polémico en vida. Em, la conservación de su memoria es casi un milagro en en la tradición, en los orígenes del cristianismo, y lo es quizás gracias a quienes recuperaron a Pablo a través de la pseudoepigrafía, que, bueno, pues moderaron algunas de sus posturas a través de la propuesta lucana. Entonces, yo creo que hubo en estos discípulos de Pablo una intención por moderar a Pablo, por traerlo hacia posturas petrinas. En este sentido, hablo de tradición petrina, como si los herederos de Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses hicieran un esfuerzo por reconducir posturas paulinas más radicales hacia posturas petrinas más moderadas, en este sentido. Entonces, como esto se puede apreciar en otras tradiciones, esta es la pregunta que me hago. ¿No será también esta segunda carta a los tesalonicenses un ejemplo de cómo los discípulos de Pablo, recurriendo a la pseudoepigrafía, buscaron con un caso coyuntural, como dices, porque lo es, que es pues reinterpretar la inminencia de la parusía, había que salir al paso de esas malinterpretaciones, aprovechar para pues presentar a un Pablo más moderado, más actualizado, más posible. Como eso es característica de otras cartas que apelan a la autoría de Pablo, entonces ahí es donde lo sitúo, o sitúo la autoría de esta segunda, ¿no? Tiene muchas diferencias con las demás pseudoepigráficas, pero tiene muchas características comunes. Entonces, pues esta es como la pregunta que me hace a mí plantear la hipótesis. Si la situamos en Éfeso y en esta trayectoria, ¿puede encontrar un lugar? Bueno, pues ya digo que es en este momento de mi investigación es una pregunta que otra cosa. Vale. ¿Alguien más? Juan Alberto, se ha hablado mucho de Apocalipsis y de sinópticos también, ¿eh? ¿Alguna cosa? Álvaro, estabas haciendo telepatía. Que precisamente, bueno, Preséntate, Juan Alberto, mucho gusto. preséntate. Soy Juan Alberto Casas, de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Y mi pregunta va principalmente para Carlos. Algo que Álvaro comentaba en su presentación es que es evidente que Segunda de Tesalonicenses bebe de tradiciones apocalípticas judías. Y Carlos, comentabas en torno a esta hipótesis de lo que puede significar el catejón. Me llamó mucho la atención a la última que presentabas, como que ese retraso puede deberse a la cerrazón del pueblo judío hasta que no se conviertan todos los judíos, no llegará el tiempo final. Dentro de las tradiciones apocalípticas judías de las cuales se pudo beber para esa idea del catejón, ¿cuál puede ser como ese referente o esa fuente? Me llama mucho la atención. No sé. Sí. Quien hace esta hipótesis es Eric Peterson, eh, que la hizo hace muchísimos años, en la primera mitad, primer tercio del siglo XX. Yo no he visto después autores más conocidos que se hayan hecho eco de esta interpretación. El Catejón ha sufrido muchas interpretaciones, las predominantes son estas, ¿no? El imperio es lo que lo retiene, el orden. Esta es la interpretación sobre todo de los filósofos que han leído esta carta en la tradición filosófica. Smith, Carl Smith, Giorgio Agamben insisten en esto, ¿no? Otra predominante más de la patrística es la Iglesia, ¿no? La que retiene el caos y el desorden. Yo la verdad es que no sé si una u otra son preferibles. A mí me parece muy sugerente esta porque creo que encaja muy bien con un modo de entender esta segunda carta a los tesalonicenses en conexión con el capítulo 11 de la carta a los romanos. En ese capítulo 11 plantea la necesidad de que todo Israel se convierta. Primero se tienen que convertir los gentiles, Israel se convertirá. Bueno, hay una secuencia de acontecimientos en la que puede haber
cierta conexión para entender esta interpretación del catejón. Em, Eric Peterson, no recuerdo yo que apele a conexiones con la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica es citada por los autores que yo conozco para presentar esta visión transitoria de los acontecimientos, la tensión presente que se vive dualista entre los principios del bien y del mal y cómo están en tensión y cómo se resolverá en algún momento final con la llegada del Mesías, etc. Hay muchos autores y recientemente yo creo que más que insisten mucho en esto, en conectar la interpretación de la segunda carta a los tesalonicenses con la literatura apocalíptica de finales del Segundo Templo, del periodo del Segundo Templo. Mm, bueno, yo no, eso no lo voy a negar. Pero yo creo que algunas de las conexiones que se presentan son más fáciles de explicar incluso con la conexión de esta segunda carta a los tesalonicenses con la versión de la Septuaginta. La Septuaginta tiene algunas modificaciones del texto hebreo que explican mejor algunas de las aportaciones apocalípticas de esta carta. Entonces, bueno, pues sí, hay una conexión ahí, pero no está en la interpretación del catejón, sino en lo que yo conozco, en la secuencia temporal, en esta tensión temporal en la que se sitúa. Esa conexión yo la veo muy clara con el Apocalipsis, el capítulo 20. Creo que ilumina muy bien la secuencia temporal, y yo creo que eso es suficiente para mostrar que el autores tenían conocimiento de esta literatura. ¿M? Y sí, bueno. Eh, eh, Perdona, al hilo de lo que ha explicado Carlos, recientemente ha salido el comentario, el nuevo comentario de World Biblical Commentary de Sejong Kim, que va en esta dirección. Él dice que él sigue a Kuhlman y que dice que el catejón lo ve positivamente como los predicadores y entonces de ahí salta a decir, el catejón es la tensión porque el Evangelio llega a todos. Lo que Eso es. retiene es la tensión porque el Evangelio llega a todos. Y ahí salta Sejong Kim a Romanos 11:25. Y cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces acabará el endurecimiento de Israel. Ahí conecta. Yo no estoy nada de acuerdo, pero sí que es algo que ahora ha vuelto a proponerse recientemente, ¿vale? Me gusta más lo que propone Alain Guignat, ¿no? Que os he puesto también ahí el de eso, pero no quiero monopolizar. Juan Alberto, explica un poco qué estás estudiando. Ya que eso es. Ahora le doy la mano rápidamente a Claudia. Ok, bueno, yo no soy especialista en Pablo, mi campo de investigación sobre todo es tradición sinóptica, cuarto evangelio y apocalipsis. Entonces, pues estoy sobre todo como asistente aprendiendo y escuchando. Eso es. Muchas gracias. Muy bien. Claudia, Eh, Creo que me había equivocado de emoji para levantar la mano, perdón. Eh, Soy Claudia de Argentina, de la Universidad Católica Argentina, y aunque me dedico más a profetas, el decano que anda por ahí me pidió que de orígenes cristianos. No, la pregunta si se podían explayar en relación a esta forma moderada de hacer una recepción de Pablo entre dos tesalonicenses y Hechos, que de alguna manera lo adelantaron. Me parece que ambos lo hacen moderadamente, pero tal vez habría una diferencia justamente en esto de la escatología o de la parucía, si se podían explayar en eso. Bueno, lo tendría que estudiar con detenimiento, ¿no? Em, mm, o sea, yo parto de la premisa de que las cartas deuteropaulinas se asemejan, se acercan más a la propuesta lucana de entender la fe en Jesús en el tiempo presente, que es un modo menos de resistencia, menos apocalíptico, menos radical quizás en algunos aspectos, sin desradicalizarlo del todo, pero sí más posible, ¿no? Un modo de entender la fe en Jesús
aceptable en el imperio. En esto, bueno, pues hay muchas conexiones entre la propuesta lucana y la de las deuteropaulinas, especialmente las pastorales. Entonces, yo parto de este presupuesto de que la memoria de Pablo fue desarrollada en la tradición pseudoepigráfica en esta línea del modo lucano posible, ¿no? De entenderlo. Pero es verdad que había otras tradiciones más resistentes, quizás más marginales, representadas en otros textos, como quizás en parte el Evangelio de Marcos, quizás en parte el Apocalipsis o claramente el Apocalipsis, incluso hasta la Carta de Santiago se podría situar aquí. Otras tradiciones que al menos no ven del mismo modo la fe y el modo de estar en el mundo tan aceptable o con tan buenos ojos para las instituciones romanas, el modelo patriarcal, las autoridades y el orden, el poder. Mm, Entonces, la segunda carta a los tesalonicenses, efectivamente, creo que situándose en la línea de las pseudoepigráficas y apelando a la memoria de Pablo, vendría a ser una especie como de elemento de cierta disidencia en este grupo, que intenta recoger algunas tradiciones resistentes, tensas, que no renuncian a ese final inminente, que viven en tensión, que experimentan la hostilidad en este tiempo de tensión, pero que, por otra parte, quieren darle posibilidades al tiempo presente. Entonces, ahí lo veo como hipótesis, ya digo, de trabajo. Habría que hacer un trabajo más minucioso que yo no he hecho para comparar con la tradición lucana, por ejemplo, con Hechos, ¿no? Y la propuesta que tiene. Este trabajo siempre es muy difícil porque las conexiones literarias son muy escasas. Lo he querido hacer, por ejemplo, con el Evangelio de Juan, cómo la tradición pospaulina se relaciona con el Evangelio de Juan y hay muchas conexiones temáticas, lo mismo que con el Evangelio lucano, pero hay muy pocas conexiones literarias. Entonces el trabajo exegético se dificulta ahí. Pero bueno, es un trabajo a medio y largo plazo y bueno, pues recojo las sugerencias, sí. Muchas gracias, Claudia y Carlos. Si queréis que os envíe la presentación, ponerme el correo electrónico en el chat. Santiago quiere decir algo también. Preséntate un poco, Santiago, aunque todo el mundo te conocemos, pero no, todavía no. Ahora Ahora, sí, ahora. ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo tampoco soy estudioso de Pablo, me dedico más a los evangelios y a los orígenes del cristianismo, pero el tema me interesa mucho. Eh, Recogiendo dos o tres aspectos de la presentación que habéis hecho, quiero hacer una pregunta. Los aspectos son estos. O sea, me parece muy importante, muy significativo el hecho de que se quiera imitar la primera Tesalonicenses. Es decir, que este es un dato literario, me parece, de primera magnitud, porque junto con el otro dato, que es la distancia que hay entre las dos cartas, o sea, temática, pero también de otro tipo, pues hace ver que efectivamente estamos en otra época También me parece muy interesante la otra observación que ha hecho Carlos de que digamos, la carta a los tesalonicenses interviene en una disputa sobre la memoria de Pablo de una manera positiva. Entonces, la pregunta es, ¿el hecho de la imitación a qué se debe? O sea, ¿por qué fue motivado? Fue motivado porque el problema se planteaba en Macedonia, por ejemplo, y eso justificaría que la carta se dirija a los tesalonicenses con el mismo esquema y tratando o fue motivado por el hecho de que el problema que se plantea es más cercano al contenido de la primera carta a los tesalonicenses, o sea, el tema de la parusía o del retraso de la parusía.
Lo que quiero decir es que si esta respuesta o esta intervención es una intervención que afecta a toda la tradición paulina o solamente en un tema o solamente a una zona donde evidentemente había más sensibilidad, como se ve en la primera Tesalonicenses, ¿no? Por esta cuestión, porque ahí ya se plantea ese tema. Mm. En mi opinión, habría que presuponer no tanto una cuestión contextual, sino educacional. O sea, la paideia proponía que un buen discípulo tenía que decir, tenía que imitar a su maestro y actualizarlo creativamente. Entonces, de hecho, si leemos las pastorales, aunque de manera mucho menos pedisecua, pero también imitan mucho Efesios imita mucho Primera Corintios, aunque no de manera tan pedisecua, ¿no? Yo creo que no podemos sacar tanto de esa imitación. Eso sí, tiene tanta relación con la primera tesalonicense y además la temática es muy parecida que a mí me hace pensar que es una manera de autentificar la carta y de decir, primero, que los que leen la segunda tesalonicense conocían la primera tesalonicense. Y esta carta pues sigue ese mismo camino. O sea, no excluyo para nada lo de Asia Menor, aunque Carlos, en Efesio pasó todo. En Efeso pasó todo. Al final todo es en Éfeso. Ya llegó un momento que Éfeso aquello era, vamos, era el Corte Inglés de los cristianos, vamos, había de todo. Pero bueno, no se puede excluir. A mí me parece que las cartas paulinas circularon muy pronto, casi en vida de Pablo. Por tanto, eso no lo podemos excluir. Pero sí que creo que hay un elemento de conexión con la primera tesalonicense que los lectores conocían la primera tesalonicense, que no podemos perder. ¿Tú quieres decir algo, Carlos? Yo estoy básicamente de acuerdo con lo que dices. La conexión es claramente temática. O sea, em, yo creo que los autores imitan en gran medida porque quieren hacerla pasar como una carta de Pablo. Yo no sé si hay una intención de desviar o de falsear la primera carta a los tesalonicenses. Yo no entro ahí, pero sí parece que los autores querían de algún modo legitimarla, ponen mucho énfasis en esa legitimación y yo creo que eso es lo que mejor explica la imitación y las insistencias que decía antes Álvaro, pues de firmar la carta, ¿no? Hay mucha insistencia, va de mi mano, así firmo todas mis cartas. No, eso no es verdad, lo sabemos. Entonces hay como mucho interés en hacerla pasar como auténtica, lo cual refleja, bueno, pues que las dificultades estaban, ¿no? Y por eso yo veo la conexión más, tal como he dicho, no tanto con el lugar de los destinatarios, con Macedonia en este caso, cuanto con la referencia original. Es decir, la segunda carta a los tesalonicenses se llama así porque evoluciona la primera carta a los tesalonicenses, pero no por un problema que afecte a Tesalónica, como quizás sí inicialmente en la primera, cuanto un problema que afecta a los creyentes en Jesús de la segunda generación. Quienes tienen ese problema son, pues probablemente todos los creyentes, y muchos se concentran en Éfeso, al menos a nivel de tradiciones. Por eso creo que tiene más plausibilidad situarla ahí como una carta que de algún modo corrige malinterpretaciones pasadas para abordar un tema que preocupaba a los de la segunda generación, probablemente en todos los sitios, y especialmente en Éfeso, que es donde se concentraban. Esa es la hipótesis de la que parto y lo que me parece más plausible. Sí, a mí me parece también más plausible eso, pero es llamativo que se imite, porque lo que dices tú, Álvaro, es verdad, que se quiere imitar, pero podía haber imitado la carta a los filipenses o podía haber imitado la carta a los gálatas. ¿Por qué imita a Primera Tesalonicenses? Y yo creo que sí, que dada la circulación de las cartas de Pablo y tal, el problema del retraso a la parusía es un problema tan generalizado que se elige una carta donde ese problema era importante y se imita como, digamos, para transmitir una doctrina que efectivamente es más universal. Sí, sí.
¿Quién más? Venga, Cristian, queremos escuchar también gente de un sitio y de otro, esto como en el golf, ¿no? Juan Manuel, venga, que tú eres un hombre de todas las culturas como Pablo. Ajá. Pues Preséntate un primero, poco. muchísimas gracias a Álvaro y a Carlos por esta presentación y por llamar nuestra atención sobre la carta. Efectivamente, tan corta, pero tan interesante y que nos muestra cuántos problemas tuvieron nuestros antepasados. Tengo dos preguntas, son preguntas para profundizar, más que para discutir. Y las dos tienen que ver un poco con la antropología de la carta. Me gustaría mucho escuchar de los dos qué piensan de la antropología de Segunda Tesalonicenses y también qué piensan de la comprensión del mal en la Segunda Tesalonicenses. Pongo las preguntas ahí en el chat, espero que se vean. La primera es, ¿quién es el hombre de impiedad, el hijo de la perdición de Segunda Tesalonicenses? Dos. Inmediatamente en el 2:3 después se dice que es el adversario. Si lo podemos identificar o si se puede identificar. Si se parece la antropología de la carta, por ejemplo, la que aparece en 2:11-12, en 2:11-12, por ejemplo, se dice así: por eso Dios permite que el poder del engaño, ellos que han en la mentira, así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Esa comprensión de un poco de buenos y malos y de condenación, mm, esa antropología que se refleja en la carta, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 2:11-12, ¿se parece a la protopaulina o se parece a la deuteropaulina o a ninguno de los dos? Y la última es cómo se debe entender el misterio de iniquidad, el misterio en tesanomías, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 2:7. Si esta noción de misterio se parece a la noción de misterio de la carta a los Efesios, o definitivamente no tiene nada que ver con, con el misterio efesino. Y pues muchísimas gracias por esta iniciativa. Gracias a los dos por el tiempo y por la investigación. Bueno, Juan Manuel es profesor del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, y es un placer, ¿eh? Y se dedica a las cartas paulinas, tanto a las protopaulinas como Efesio y Colosense. Bueno, yo te respondo así como muy breve. ¿El misterio? Pues yo creo que sí, que el misterio es como la antítesis del misterio de Cristo, de Efesios y Colosenses. O sea, es un elemento del vocabulario paulino que ya aparece en Primera Corintios y Romanos, que se recupera aquí, y como quiere mostrar que el mal tiene un espesor, se relaciona con el misterio. Ahí enlazo con el tema del mal. Eh, o sea, la constatación es que están sufriendo. El problema es, y sufriendo no solo fuera, sino también dentro de la comunidad. Hay discordias, hay problemas. Entonces, este mal, dice Tobias Niklas, que es revelación también. Por eso es el tema del misterio de la iniquidad. Revelación no de que ellos están condenados o de que están, o que Dios los está olvidando, sino revelación de un momento de perseverancia para ellos, ¿vale? Y el tema, bueno, esto daría mucho más de sí, pero sigo muy rápido para que no nos alarguemos. La antropología, bueno, tiene una visión muy apocalíptica, donde el autor lo que quiere decir es que incluso los miembros de la comunidad que están despistándose y que están torciendo a la comunidad, eh, esos están siendo engañados por Satanás. Por tanto, el control, o sea, es una visión de la libertad muy determinista. Dios tiene el control de todo, también del mal. Y por eso quiere decir que incluso los que se equivocan, es Dios quien los equivoca. Pero es una idea muy bíblica. Dios manda el espíritu de embotamiento en Romanos 11 también, ¿no? Saúl y toda esta historia, ¿no? O sea, es una idea muy bíblica de cuño apocalíptico, ¿no? No me parece que eso no sea paulino. ¿Y quién es el hombre de impiedad?
Ah, pues yo qué sé, qué miedo. Diría que el autor quiere desenfocar todos los personajes, hace un calendario del fin, un calendario escatológico, y no identifica a nadie, para que eso sirva en diferentes generaciones. Eh, yo sí que creo que él piensa que el hombre de la impiedad es futuro, que es una tradición apocalíptica también, que no se inventa él, el anticristo, y que está queriendo, es muy interesante que se usa la parusía para los dos, para Cristo y para el hombre de la impiedad, se usa también o sea, hay como muchos paralelos, ahora mismo se me escapan, pero hay muchos paralelos entre Cristo y el hombre de la impiedad de tal manera, y los dos tienen por encima, uno tiene a Dios y el otro tiene a Satanás, y está mostrando, pues eso, es un esquema dualista de la realidad, muy apocalíptico, donde quizá él piense que este hombre de la impiedad puede ser un gobernante, el emperador, no sé, pero no lo quiere concretar. Y bueno, no sigo con tanta pregunta, pero por si Carlos quiere decir algo, para no alargarme. No, has respondido tú ya muy bien. Y quizás al hilo de tu respuesta me acordaba que hay muchos paralelismos, o bastantes, entre la definición que da los autores de 2 Tesalonicenses de las amenazas del hombre de la impiedad, pero sobre todo de las amenazas que trae, el llevarlos a perdición, las falsedades, los embaucadores, con la terminología de los opositores en Colosenses y Efesios, por ejemplo, y también en las pastorales. Es decir, que probablemente los autores de esta carta participan junto con esos otros autores de un modo general y un tanto difuso, como decías, de presentar las amenazas, para que cada uno en cada comunidad que recibía esta carta pudiera identificar aquellas amenazas a las que se estaba viendo enfrentada, sin tener que identificarlas nominalmente, ¿no? O con claridad. Yo creo que es una estrategia de universalización de las cartas y que sirve en un tiempo en el que pues, no estaban dirigidas a un grupo determinado, sino a otros muchos, ¿no? Vale, doy ahora más palabras. Sí que la idea, Cristian, habla tú, que tú eres el causante de esto. Bueno, tú y Lourdes. Creo que se ha tenido que ir ya, pero un poco el esquema lo surgió Lourdes con el seminario de Apocalipsis, pero la idea es de Cristian. Cristian, habla tú un poco también. Yo os haría una pregunta que si hay gente que se está dedicando a cartas paulinas en nuestro ámbito, pues nos podíamos poner de acuerdo para algo, no sé para qué. Así que si os interesa, os he dejado ahí mi correo y por hacer un poco no sé lo que, pero podíamos escribirnos y tener una reunión más monográfica sobre este tema. Si tenemos otra más adelante, pues lo hablamos también, ¿vale? Yo creo que ha tenido muy buena acogida, se ha apuntado mucha gente. Yo creo que estamos con ganas de hablar de nuestras cosas, ¿no? Entre los biblistas. Entonces, quizás podíamos tener alguno más adelante, si me ocurre otra temática. Pero bueno, ya lo hablamos. Os paso mi correo porque, por si os interesa para ponernos de acuerdo. Cristian, di tú algo. Bueno, buenas. Mi nombre es Cristian Cardoso. Yo trabajo como profesor del Nuevo Testamento acá en Colombia, en Medellín, en la Universidad Adventista aquí en Colombia. Eh, Básicamente, Álvaro dice que yo le di la idea. En realidad yo le di una sugerencia nomás, que con Juan Alberto Casas y con Lourdes, nosotros tenemos un grupo de un seminario donde nos reunimos cada 2 meses, Juan, yo pierdo la cuenta, como cada 2 meses, y o sea, invitamos a personas que tengan alguna presentación, en este caso sobre Apocalipsis. Yo soy un paulino frustrado, pues llevo enseñando 8 años epístolas paulinas y quería hacer mi tesis doctoral sobre Pablo, pero al final terminé trabajando Apocalipsis. Así que vivo en medio de esos dos mundos entre lo que investigo y lo que enseño. Y en este lado de trabajar con este Apocalipsis,
bueno, este grupo con Juan y yo estoy en otro grupo con personas de Alemania, Bélgica y demás, que en ese trabajamos más que todo recepción de Apocalipsis. Entonces, la razón de los grupos, creo que muchas veces las personas trabajan temas y hacen cosas, publican, investigan, pero a veces eso no se difunde. Particularmente yo le dije a Álvaro la idea de esto de Pablo, porque yo siento que cada vez que voy a SBL o a un congreso de habla inglesa, allá existe una propia escuela de Pablo y muchas veces las críticas o movimientos que ellos consideran novedad en el mundo hispano, mucho se había hecho hace mucho rato. Pero ellos ni interactúan con nosotros, aunque nosotros interactuamos muchas veces con ellos. Pero aún dentro de ese fenómeno, yo quizás hablo acá más de mi experiencia, muchas veces yo no conozco lo que se hace en el lado hispano sobre Pablo. Aquí hay muchas razones, pero creo que la teología latinoamericana es muy confesional y como que nos movemos solo en los círculos confesionales. eh, y creo que muchas veces, bueno, yo vine a conocer un poco del mundo bíblico español en 2023 cuando conocí a Álvaro y a toda la comisión que fue al SN10 de Viena. Entonces, nada, yo creo que este es un espacio, al menos como yo lo imagino, donde si se organizan, si se interesan, se pueden tener presentaciones, que sea un seminario permanente. Ya la frecuencia y eso se determinará si efectivamente se hace eso, un mes, 2 meses, yo qué sé, pero el punto es que exista una mayor relación entre las personas que trabajan Pablo, que escriben sobre Pablo, que enseñan Pablo, que están estudiando Pablo, y de tal manera que lo de Latinoamérica se pueda conocer un poco más en España, lo de España un poco más en Latinoamérica, y de esa manera hasta puedan surgir proyectos de publicación juntos, un número editado en alguna revista, que es un poco más fácil que un libro, o aún si quieren un libro, algo de ese estilo, ¿no? Es como lo que en algún momento le pregunté o le sugería a Álvaro. Estupendo. ¿Y algo sobre la segunda tesalonicense, que tú has trabajado mucho en la apocalíptica? Mira que hoy en realidad tengo más reacciones sobre la pseudoepigrafía que sobre Segunda Tesalonicenses puntualmente. Eh, Particularmente en tu presentación tú mencionaste, por ejemplo, a Hindi Nachman y ella trabaja mucho con Peirano. Mm. Y a mí me parece Italiano. muy curioso que Peirano en su libro, pues ella, o sea, el libro que es la retórica The Rhetoric of the Latin Faith, mucha gente pasa por alto que ella en ese libro dedica casi 40 páginas a hablar de cómo las personas estaban entrenadas para identificar la pseudoepigrafía. Entonces, aunque se habla como constructo interpretativo, que vamos a expandir la tradición y todo lo demás, creo que la gente en reacción a Ehrman se fue, creo que al otro extremo, de que la pseudoepigrafía simplemente era algo normal y la gente lo aceptaba, y creo que eso obvia un poco que tenemos varias fuentes, no son muchas, pero sí tenemos varias fuentes de personas que descubren que un texto es pseudoepigáfico. Y desde esa óptica, creo que cuando se hablaba un poco de la imitación, o sea, se imita porque se quiere que la gente piense que es Paulina, o sea, que la escribió verdaderamente Pablo. Mm. Sí, Y yo he postulado que esto es así porque alguien en un momento preguntó, bueno, ¿y por qué Pablo? ¿Por qué no Pedro? ¿Y por qué no Juan? ¿Y por qué no? Y yo ahí haría un pushback frente a la idea de que las cartas en este momento circulan, sí, pero yo no creo que las esté leyendo todo el mundo. Eh, Me explico, la idea, o al menos la forma en que nosotros sabemos que se difundían los documentos en el Imperio Romano, implica una audiencia amplia, sí, pero no una audiencia universal, en el sentido de que cada autor tenía un grupo de lectores propio, ¿no? Debido a la difusión, de cómo se difundían los textos. Entonces yo creo que la persona o personas, este modelo más social, como tú mencionaste, que está haciendo muy Cándida Moss y amigos alrededor, en el mundo clásico hay un autor, Joseph Hawley, que es uno que trabaja con él
Jeremiah Coogan últimamente, el año pasado, 2 artículos también con Cándida Moss en esta línea de autoría, hay que volverla a pensar, quizás abandonar el modelo romántico clásico de uno solo, y esta gente obviamente está construyendo sobre Foucault, sobre Roland Barthes. Entonces, desde esa óptica, el grupo que produce Segunda Tesalonicenses es muy intencional en escoger primero a Pablo, porque pudieron haber escogido a cualquier otro apóstol. Entonces ellos escogen a Pablo porque quieren que los que lean Segunda Tesalonicenses sean los lectores de Pablo. Imitan la carta porque quieren, en este caso Primera Tesalonicenses, porque quieren que sepan que es Paulina y que ellos crean y que la gente y los lectores así lo tomen. Pero ahí me lleva la pregunta del tema. O sea, Segunda Tesalonicenses dice, corrige la idea de la escatología. Yo todavía no estoy tan convencido de que Primera Tesalonicenses tenga la inminencia de la escatología. Yo sé que, o sea, esto depende de cómo interprete uno lo de si Pablo está vivo o no. Eh, lo de que viene como ladrón no necesariamente para mí implica escatología inmediata porque lo recogen los evangelios y eso ya ha pasado también un tiempo. Pero aún, digamos que si asumimos la tesis uno y Segunda Tesalonicenses se escribe para eso, Segunda Tesalonicenses resolvió el problema. ¿Por qué no vuelve a aparecer el problema de esta solución paulina a la demora de la escatología, ¿no? O sea, ¿por qué la solución puntual que da la carta, por qué no se vuelve como consenso, ¿no? Para el resto? Y aún hablando de la recepción propia de Segunda Tesalonicenses como tal, de Segunda Tesalonicenses se convierte famoso Segunda Tesalonicenses 2 y 1 al 10, ¿no? En la historia de la interpretación cristiana. Pero siglo II, siglo III, donde se está lidiando también con el tema, pero se dan otras respuestas y o sea, Segunda Tesalonicenses 2 en ese momento no es tan convincente como quizás otras propuestas. Entonces, pensaba un poco en esto de que la pseudepigrafía sí es local, no es tan universal, ¿no? Pensamientos allí un poco en esa línea. Bueno, has dicho muchas cosas. Estoy de acuerdo contigo. Yo no estaba queriendo decir que Herman no tiene razón. Quiero decir que Herman se ha convertido un poco en la doctrina estándar y que Hindi Nakyan lo que hace es no contradecir al otro, ¿no? Sino es presentar otras preguntas, ¿no? Que es ver más en cuanto a no en cuanto a la verdad, sino en cuanto a la interpretación, ¿vale? Carlos quiere decir algo, nos quedan 8 minutos, no quisiera alargarnos, ¿vale? Si Carlos quiere responder algo a Cristian y si no, si alguien quiere decir algo, por lo menos para saludar o para decir que se está dedicando a cartas Paulinas y que lo queremos escuchar, por favor que lo diga.